Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en su programa Actualidad. Iniciamos con la información que les hemos preparado para esta semana, porque a pesar de la escasez de agua que viven muchas comunidades en nuestro país, hay un acueducto rural que apuesta, escuche usted muy bien, por seguir garantizando la continuidad y calidad del líquido, a pesar de las variaciones climatológicas que durante los últimos días han provocado una disminución en los mantos acuíferos que abastecen a los vecinos de la comunidad de Vuelta de Jorco de Acerrí. Quizá usted se pregunta por qué están nuestras comunidades sin agua en algunos momentos y podemos los ciudadanos involucrarnos para la búsqueda de soluciones y garantizar el líquido a las generaciones presentes y futuras. Para conversar más sobre estos proyectos que tiene el acueducto rural de Vuelta de Jorco de Acerrí, nos acompaña hoy el ingeniero Olman Álvarez Zamora, presidente de la Junta Directiva de este acueducto y quien recientemente también se estrenó como regidor municipal de Acerrí, a quien le damos la más cordial bienvenida a su programa Actualidad. Buenas noches, Olman, y bienvenido a su programa. Buenas noches, Juan. Muy agradecido con el canal por esta iniciativa, permitirle a las personas que estamos haciendo un esfuerzo por liderar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas, este espacio que nos permite acercarnos con muchísimo mayor facilidad. Y para iniciar, es el agua, sin duda alguna, un tema importante para la vida humana y que también es algo que no está ajeno a usted porque durante más de 15 años, podríamos decir, ha estado ligado a lo que es este acueducto. Sí, de hecho soy un apasionado del tema del acueducto en Vuelta de Jorco. En los últimos 20 años estuve 16 años como presidente de la Junta Directiva. Me retiré, pues pensé que había cumplido el ciclo y ahora en noviembre pues volvimos a conformar una nueva Junta Directiva y volvemos de nuevo a encarar el reto de mirar hacia adelante con los proyectos del acueducto. Un tema que, como le decía, que nos debe interesar a todos, porque en ocasiones creemos que el agua está ajeno a nosotros y solamente cuando la necesitamos es cuando le cobramos esa importancia, pero que deberíamos de preocuparnos cada día. Juan, hace esa cantidad de años, 16, 18, 20 años, cuando yo empezaba, Jorco, habían 350 viviendas. Hace 35 años, AIA construyó un acueducto para Vuelta de Jorco, que en aquel momento lo dejó sin una planta de tratamiento, y hoy tenemos que mirar hacia adelante. Ese acueducto ya cumplió su ciclo y tenemos que tomar acciones para mejorar. Si no, yo estimo que ya tenemos problemas, pero todavía hay agua. El tema es cómo la traemos, cómo la tratamos. Si no lo hacemos, yo diría que en un plazo de menos de 10 años estaríamos en una situación muy crítica. ¿Y este acueducto hace cuánto empezó a funcionar en el distrito de Vuelta de Jorco y actualmente a cuántas personas está beneficiando? Porque es un distrito que ha ido creciendo significativamente con el pasar de los años. Sí, el acueducto, digamos, siendo administrado por la comunidad como asociación, tiene alrededor de unos 25 años, por ahí debe andar. Hoy el acueducto abastece cerca de 1.300 viviendas, hablamos de en promedio 5.000 personas, un poco más tal vez, es la población que el acueducto abastece. Hablando de otro tema, Olman, durante los últimos días ha habido una disminución en los mantos acuíferos. Esto provoca un desabastecimiento en algunos de los sectores, ya ustedes lo han estado experimentando, quizá no tan crítico como sí lo viven los vecinos del Cantón Central de Acerrí, pero que ha sido también una situación que aqueja a algunas personas. ¿Qué es lo que está provocando que suceda esto? ¿Porque se da en algunos días, en algunas horas en específico? Bien, digamos que el horizonte de crecimiento y la planificación de los acueductos se hace en plazos de 20 años. Y contaba hace unos minutos que el acueducto de Jorco fue construido, según recuerdo, más o menos hace 35 años. Ese acueducto ya cumplió su ciclo, su vida útil. Las tuberías, que algunas son de asbesto, otras son de hierro, pues ya son una bomba de tiempo. Hace poco tuvimos que hacer una reparación donde por un día y medio, por hacer una reparación en la tubería madre, una reparación que no era tan compleja, pues nos
nos tuvo sin agua por un día y medio. En el paso de la historia ha habido que tomar decisiones. Hace, yo diría que unos 17, 18 años, por ejemplo, fue necesario tomar la decisión de poner hidrómetros a toda la población. Muy sencillo, había mucha agua, pero en verano, en virtud de que el consumo era desmedido, o sea, recuerdo que habían fincas donde encontramos un tubo abierto porque había ganado o lo que fuera, la gente no tenía esa conciencia, entonces empezamos a tener serios problemas en el verano, y en el invierno teníamos otro problema no menos serio, era que cuando llovía, pues literalmente lo que salía de las tuberías era barro. Entonces cuando empezamos el proyecto de instalar los hidrómetros, la población se molestó, porque de todas maneras siempre hay una resistencia al cambio, pero también hay gente que aprovecha para informar de manera incorrecta a los pobladores, entonces la gente llegaba a reclamar, se les explicaba, y la verdad que la gente lo entendía, pero hacían siempre un reclamo que era totalmente válido, era ¿por qué nos van a poner medidores para medirnos barro? Literalmente, y la gente tenía razón. En aquel momento la junta directiva toma la decisión de buscar a los dueños de propiedades en la zona alta, digamos, de donde se abastece el acueducto, para que nos permitieran tomar el agua directamente de donde nace, ingresando a fincas privadas. En eso el administrador de aquel momento, don Jorge Padilla, pues fue un gran colaborador para que ese proyecto tuviera éxito, y en no muchos meses la gente tuvo mucha anuencia, los dueños de propiedades. Entonces logramos captar el agua donde nace, y entonces resolvimos el problema del agua. Entonces de aquel momento hasta yo diría que hace probablemente unos 4 años, esas nacientes alcanzaron para abastecer a la población. Ya hoy esas nacientes nos están produciendo en época crítica, que es cuando se toman los datos y las medidas, un promedio de 3,5 litros por segundo menos que el consumo que necesitamos. Bueno, hablar de 1,5 litros menos por segundo podría ser no tan claro para la población. Estamos hablando de que en este momento las nacientes nos producen el agua, digamos, para 350 casas de las 1.300 que tenemos, ya no nos están produciendo las nacientes. Entonces, ¿cómo solventamos eso? Tomamos agua del río en verano, y tenemos que estar jugando con el quitar y desconectar para que no se nos meta el barro, bueno, y algunos riesgos que hay al tomar el agua del río, digamos, y no de las nacientes. El agua de las nacientes, pues, se están valorando, y la probabilidad de que entes externos las contaminen es bastante reducido. Con el agua del río, pues hay que tener muchísimo más cuidado. Más cuidado y más tratamiento. Sí. Bueno, Holman, vamos a separarnos por unos instantes, vamos a hacer acá nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar sobre los importantes proyectos que están desarrollando de cara a seguir garantizando a todos los usuarios la calidad y la continuidad del servicio de agua potable. No se separe, ya regresamos, somos Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. La Casa de la Cultura de Mora se ha dedicado a rescatar el talento. El mercado municipal de Acosta ha sido el motor económico. La producción de hortalizas se ha convertido en el sustento para muchos. Hoy desde la zona de Los Santos, donde se vive. Queremos estar cerca de las noticias cuando suceden. Porque nos gusta compartir la información con usted. Y revivir la emoción del deporte juntos. La información más completa y objetiva está en Notivisión. Todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Ahora que tiene el servicio de televisión digital de Cable Santos, déjenos contarle algunas características de su nuevo control remoto. Con el botón EPG fácilmente encontrará una guía interactiva que le permite encontrar con mayor facilidad múltiples funciones y programas. Para sincronizar los controles de su televisor con los del dispositivo digital, solo toque el botón de TV. Con el botón rojo que tiene una letra A, se puede devolver al canal anterior. Y con el botón de TV Radio, usted podrá desde su televisor sintonizar la radio o volver a su función original de televisión. Con este botón, usted podrá realizar grabaciones de programas por medio de dispositivos USB. Y con el botón verde, con la letra D, activa el temporizador. Podrá configurar su aparato receptor para programar o ver lo que desee a una hora determinada,
Con solo oprimir el botón indicado, usted puede accesar el canal correspondiente. Recuerde que además contamos con canales que le permiten cambiar el audio de español a inglés o viceversa. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Nos gusta hacer que su vida sea más cómoda. Cancele la mensualidad de sus servicios de electricidad, cable o internet de Coop Santos con el sistema de débito automático del Banco Nacional. Ahora es más fácil y seguro. Despreocúpese de sus fechas de pago. Nosotros nos encargamos. Suscríbase ya al servicio de débito automático en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional y así podrás disfrutar de las cosas que te gustan hacer sin preocupaciones. Coop Santos, fuente de progreso y bienestar. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias por continuar en compañía de su programa Actualidad. Estamos conversando esta noche con el ingeniero Olman Álvarez Zamora, quien es presidente del Acueducto Rural de Vuelta de Jorco. Y antes de irnos a la pausa, don Olman, hablábamos sobre esta problemática que está afectando no solamente al Acueducto Vuelta de Jorco, sino también a otras comunidades. Si bien es cierto, hay un faltante de líquido en algunas obras específicas, la situación no es tan crítica. Pero, ¿qué medidas está tomando el acueducto para poder enfrentar esta situación? Vamos a ver. Lo primero que nosotros requerimos es colaboración de la población. Ese faltante del que yo hacía mención hace un rato, de promedio de 350 casas por, digamos, el agua que se trae, está siendo resuelto con almacenamiento. Y un poco, como lo comentaba, pues también inyectando agua del río. Sin embargo, por ejemplo, los fines de semana tenemos sectores que por su ubicación son críticos, hablándolo literalmente, por ejemplo La Minilla, el sector de Ojo de Agua, casualmente por donde vive tu familia, con frecuencia pues le hablan a uno los sábados, los domingos, que mire, que si pasa algo, que no llega agua. Bueno, puntualmente, sector de La Minilla, cuando hacemos algún trabajo o el tanque que los abastece a ellos se baja, hay tal vez un grupo de unas 30 casas que tienen serios problemas, pero ahí en la parte más baja donde no hay problema, entonces la gente no es consciente, va uno a ver cómo se hace para resolver los que no tienen agua y se encuentra a los demás abajo regando la calle. Un día le explicaba yo a alguien, se gastaron 130,000 colones en un camión cisterna porque habíamos hecho una reparación y se habían bajado los tanques, para que a la gente no le falte el agua porque ocupamos exactamente que ese tanque esté lleno. Y mientras hacemos eso, yo le explicaba a alguien, un tanque cisterna vale 130,000 colones y esa misma agua cuando la reciben y abren los tubos y la botamos en la calle, lo que vale son 1,500 pesos. Entonces, como es tan barata para el usuario, la gente no la cuida. Entonces, lo primero que ocupamos es la colaboración de la sociedad, de que la gente entienda que debe... que es un recurso que no está ahí como para desperdiciarlo. Por otro lado, el acueducto ha venido planificando y tomando acciones. Para este año, bueno, se convocó a una asamblea extraordinaria de asociados, un poco para plantearles lo que vamos a hacer, si Dios nos ayuda, con recursos propios del acueducto que ha venido ahí ahorrándose. Se va a construir, la línea de conducción del centro de Vuelta de Jorco hasta La Cañada. Eso es un tubo que en ese tramo es de 2 pulgadas, pero ahí empiezan a sacarle que le quitamos uno de 1 pulgada para el Pilar, que le quitamos otro de 1 pulgada para el barrio Los Cipreses. Entonces al final, de las 2 pulgadas que salen, y con eso llegamos hasta abastecer la Rosalía y La Minilla, que es donde están pues concentrados la mayor parte de la población. Entonces, para resolver el problema de La Minilla, pues el agua pues tiene ahí una situación, necesitamos la línea de conducción en 4 pulgadas por lo menos. Sin embargo, se va a salir un cartel de licitación para contratar los servicios, tirar ese tramo de tubería y lo vamos a hacer de una vez en 6 pulgadas previendo el futuro, porque el proyecto que viene atrás de la línea de tratamiento pues está planteado también en tubería de 6 pulgadas. Adicionalmente se van a construir donde es necesario las captaciones nuevas. Las captaciones requieren un mantenimiento y en algunos casos, pues ¿por qué? Porque donde se construyen salen raíces que quiebran la estructura, entonces el agua se fuga. Nosotros al momento que se construya o reparen las que son para reparar las captaciones nuevas, las que ya existen,
creemos que vamos a tener un aumento del caudal de un 25 a un 30%. Nosotros consideramos, según los datos técnicos que nos arroja un estudio que el acueducto pagó a hacer, una vez que nosotros hayamos construido las captaciones, vamos a tener resuelto el problema de las 350 casas de las que venía hablando. Como quien dice, vamos a empatar. Vamos a ser capaces de traer tanta agua como la que requiere la población que tenemos. Importante también que se pueda seguir satisfaciendo el líquido a futuro, conforme va creciendo la población. Correcto. Actualmente, ¿cuántas captaciones tiene este acueducto y dónde están ubicadas? Son 6 captaciones, 7 captaciones, todas están en la parte alta de Tarbaca, Cedral arriba, digamos, como diríamos, cuando vamos de Jorco hacia San José, al lado izquierdo, ahí en la parte, digamos, de la montaña, pues ahí inclusive el acueducto, entre las cosas que ha venido haciendo, igual hace 15, 16 años se compró una finca de 35 hectáreas que tal vez no resuelve el problema del mundo, pero para el acueducto es un gran esfuerzo y la comunidad de Jorco ahí tiene un tesoro. Se compró esa finca para proteger algunas nacientes y también la zona de recarga. También se compraron 10.000 metros cerca de donde están los desarenadores, que también había una muy buena naciente ahí, y además, si todo nos sale bien, ahí se construirá y se instalará la planta de tratamiento. Que precisamente esa era la siguiente pregunta, porque ustedes recientemente comenzaron ya a trabajar en lo que es un anteproyecto para esta planta de tratamiento. La semana pasada, me decía usted fuera de cámaras, tuvieron la oportunidad de reunirse ya con el embajador de Japón, que muy pronto podría ser que esta comunidad tenga buenas noticias para seguir trabajando ese proyecto que es el acueducto rural. Sí, tuvimos la dicha de que el señor embajador del Estado de Japón, Mamoru Shinohara, nos recibiera y nos permitiera plantearle la necesidad de una planta de tratamiento y una línea de conducción nueva, digamos, que vendría, inclusive nos va a permitir conectar lo que técnicamente es posible, digamos, un 70% de la parte que se abastece en Ojo de Agua, que digamos, recordemos que hay como dos fuentes distintas, una parte de lo que llamamos el acueducto viejo de Jorco, que abastece Ojo de Agua, un sector grande e importante de Ojo de Agua, y el acueducto pues más nuevo, por decirlo de alguna manera. Ahí ya podríamos interconectar los dos y darle, no la totalidad de lo que hoy se abastece Ojo de Agua, porque técnicamente en la parte más alta no es posible, pero sí la mayor parte de la población, todo el sector donde está la escuela, diríamos que donde Lalo para abajo, podríamos unir los dos acueductos y darle agua tratada a toda la población. Este es un proyecto que cuesta $800,000, el acueducto no tiene capacidad, digamos, de momento para hacerlo. Lo que les contaba hace un rato, en 2-3 años, que la junta pues, directiva anterior fue ahorrando dinero para algunos proyectos. Lo que vamos a hacer cuesta alrededor de 115 millones, digamos, la inversión que hay que hacer como para resolver el hoy, como para decir empatamos. Ya el proyecto de la planta de tratamiento, las posibilidades financieras del acueducto, pues es muy difícil, hay que buscar ayuda. Y apostamos por la ayuda internacional. El señor embajador de Japón pues, nos manifestó su deseo de colaborarnos, sin embargo, por el volumen financiero del proyecto, se requiere que el acueducto tome algunas acciones y decisiones. Por ejemplo, requerimos algunas que son de orden político, como pedirle a la Presidencia de la República una nota donde pues, declara que realmente el proyecto es de interés para el país. Requerimos también que el Ministerio de Planificación pues, nos incluya dentro de lo que es la planificación de desarrollo y que la Dirección de Ayudas Internacionales de AIA también nos incluya dentro de un proyecto que puede recibir ayuda. Una vez que nosotros cumplamos eso, el señor embajador manifestó que él estaba en toda la disposición de que, digamos, vía ayuda de gobierno a gobierno, se nos suministren recursos para desarrollar ese proyecto. Sin embargo, también hay una decisión que es de la comunidad, que es que tenemos que firmar lo que se llama un convenio de delegación con acueductos y alcantarillados. Es un tema que muchos acueductos del país ya lo firmaron, el acueducto de Jorco tal vez nunca se ha considerado necesario, pero mientras no se firme no se puede recibir ayuda de ningún ente, ni de gobierno ni extranjero, cuando el canal sea una institución de gobierno. Próximamente deberemos convocar a una asamblea general
para explicarle a la gente que tenemos dos caminos. Firmamos el convenio y podemos seguir adelante con el proyecto de la planta de tratamiento vía cooperación internacional, o no lo firmamos y buscamos mecanismos de financiamiento en el ámbito nacional, no sé, créditos bancarios o alguna otra situación para poder implementar y desarrollar el proyecto. De ahí que es importante la participación de los usuarios de este servicio. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial aquí en su programa Actualidad y al regreso seguiremos conversando sobre este importante tema. No se separe, ya regresamos. Ya regresamos con más de Actualidad. Cable Santos le ofrece su nuevo servicio de televisión digital. La televisión como nunca la habías visto. Funciona en cualquier televisor utilizando uno de nuestros codificadores. Televisión digital es mejor imagen y sonido, guía interactiva, más canales, permite grabar, elegir el idioma o subtítulos, control parental. Aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa. Consulte además por los paquetes de televisión digital e internet. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. La Casa de la Cultura de Mora se ha dedicado a rescatar el talento. El mercado municipal de Acosta ha sido el motor económico. La producción de hortalizas se ha convertido en el sustento para muchos. Hoy desde la zona de Los Santos, donde se vive. Queremos estar cerca de las noticias cuando suceden. Porque nos gusta compartir la información con usted. Y revivir la emoción del deporte juntos. La información más completa y objetiva está en Notivisión, todos los lunes a las 6 de la tarde, con repetición los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Gracias. Continuamos con más de su programa Actualidad y conversando esta noche con el presidente del Acueducto Rural de Vuelta de Jorco de Acerrí, el señor Olman Álvarez Zamora. Don Olman, antes de irnos a los comerciales, terminábamos de hablar de este importante proyecto que esperamos que en un corto plazo puedan ya tener buenas noticias y por supuesto que en algún momento venir y presentarlo aquí en Actualidad. Hablando de otro tema, ¿cuántos son los ingresos mensuales que tiene este acueducto y en qué se reinvierte? Vamos a ver, el acueducto factura un promedio de entre 5 millones, 5 millones 300 todos los meses. Entre lo que es salarios y cargas sociales, pues se gasta alrededor de 2 millones. Normalmente el mantenimiento del acueducto debe andar alrededor del millón de colones por mes, difícilmente pasa de ahí. Entonces, el restante de eso, lo que se hace es igual, se va a invertir en el acueducto, pero en proyectos específicos, digamos planificados, por lo menos esta junta directiva así lo ha planteado, o sea, gastemos lo que ocupamos gastar en el día a día, porque por ejemplo en este momento el acueducto tiene disponibles alrededor de 65 millones de colones, pero el proyecto que queremos desarrollar en este año, ojalá, cuesta alrededor de 115 millones. Entonces un poco pues ahorrando esos 2 millones y medio por mes, le vamos sumando a la buchaca para poder cumplir con el proyecto. Y es muy importante, estos proyectos también, nosotros no podemos perder de vista que Jorco tiene que seguir creciendo, el desarrollo de las comunidades no se puede detener porque no somos capaces de tomar en tiempo oportuno las decisiones. Nosotros no debemos esperar a los 10 años de los que hablaba hace un rato, donde yo creo que si no hacemos nada, Jorco tendría seriosísimos problemas de agua, para ver qué hacemos. Tomemos las decisiones hoy, para que dentro de 20 años sean mis hijos los que tengan que pensar qué decisiones toman para los hijos de ellos. Pero parte de esas decisiones, don Olman, precisamente es crear conciencia en la importancia también de hacer un uso racional de este líquido. Lo decía usted al inicio, desde cuánto puedo ahorrar agua yo lavando el carro, desde cuánta agua puedo ahorrar al regar el jardín de la casa o en otras actividades y que podríamos juntos ir trabajando en una misma línea. Adicionalmente, Juan, la gente no se involucra. Yo le decía hace un rato, Jorco tiene cerca de 1.300 abonados que se abastecen del acueducto. Los asociados no llegan a 80. Y cuando se hacen asambleas, he visto asambleas donde llega la junta directiva, que somos 5 personas, y 7, 8 vecinos de las comunidades. Es lamentable, digamos, la gente
es muy fácil, ahora que están las redes sociales, si no me llega agua, escribo desde cosas buenas hasta no tan buenas, porque reclamar, alguien me decía un día, un señor que probablemente pues efectivamente tenía problemas en el lugar donde vive, y él no conoce de cómo funciona la organización, no conoce el acueducto, no sabe que los miembros de la junta directiva le dedicamos muchísimas horas al acueducto y que lo hacemos con mucho cariño, con mucha voluntad, pero sin ningún ingreso. Entonces la gente, es muy fácil hablar y reclamar y decir, bueno, pero involúcrense también, ayúdennos a ser parte de la solución y no nos hagan más grande el problema. La gente debe asociarse, debe enterarse y debe tomar conciencia de qué debe hacer realmente con el agua. Me mencionaba usted también la importancia de que los abonados puedan asociarse. ¿Cuál es esa diferencia entre esos conceptos? Vamos a ver, abonado, toda persona que recibe el servicio del agua que el acueducto suministra. El asociado, en virtud de que debe poder tomar decisiones que implican temas financieros y cosas de esas, debe necesariamente ser dueño de una propiedad y que esa propiedad tenga una paja de agua. Ese es, digamos, de manera bastante resumida, los requisitos para que una persona sea miembro de la asociación como tal. Y de ahí que se pueda involucrar en estos proyectos. Exacto, y podría además optar por ser miembro de la junta directiva o, no sé, Algo importante también en estos casos, cuando hablamos de uso racional del agua, es empezar también por los más pequeños, desde los que están en la escuela, ¿verdad? Que es el futuro, pero también la obligación que tenemos nosotros de dar el ejemplo, de hacer un uso racional. Sí, en Jorco me parece que el colegio de Vuelta de Jorco, el Liceo de Vuelta de Jorco, siento que está muy bien dirigido porque yo sé que la señora directora le ha manifestado a los estudiantes en distintos actos cívicos un poco el tema de que hay que hacer conciencia. Recientemente pues también tuve una reunión con la señora directora de la escuela, igual ella está en la mayor disposición y lo han venido haciendo en la escuela. Por dicha tenemos 2 centros educativos, y digo 2 porque el de Jodiagua tal vez todavía no he tenido ese acercamiento, que uno piensa que están muy bien dirigidos y que están siendo, desde la perspectiva de ellos, que es la educación, están siendo partícipes en decirle a los chiquillos, cuídense en el agua, y lo hacen, y tienen políticas de ahorro dentro de las instituciones. Me parece que por ahí está bien. Yo siento que el problema más grave, más bien, no son los niños, somos los adultos, somos los que hacemos desperdicio, y yo creo que mucho en el sentido de que la mayor cantidad de gente cuando abre el tubo le sale agua. Entonces cuando la gente, a mí me da pena, yo le decía un día esto a alguien, por ejemplo en el centro, en el distrito central del cantón de Acerrí, 28,000 personas no reciben agua. Nosotros en Vuelta de Jorco tenemos una bendición, porque hoy tenemos un problema que es cómo traemos el agua, pero ahí está. Pero que está el líquido. Está el agua. El problema en Acerrí es que no tienen el agua, pues tampoco tienen dónde traerla. Acerrí, por ejemplo, yo hablaba de que en Vuelta de Jorco tenemos un déficit de 3,5 litros por segundo. En Acerrí tenemos un déficit de 65 litros por segundo. Y ok, en Jorco lo resolvemos con infraestructura. En Acerrí el problema es muchísimo más grave que eso. Entonces, que la gente siga valorando y siga estimando el acueducto y que participe y que nos ayude a ahorrar agua. De ahí que la reforestación, don Holman, seguirá siendo un aliado estratégico para seguir preservando ese líquido. Pues lo ha sido, digamos. Yo creo que el acueducto de Vuelta de Jorco, me atrevo a decir, no sé si habrá algún otro en el país, pero el acueducto de Vuelta de Jorco hace, no sé, 15, 20 años, tomó la decisión de comprar una propiedad sin tener los recursos. No era que tenía la plata guardada y fue y la compró. Asumimos un enorme riesgo quienes estábamos ahí. Se compró una propiedad, se hizo de manera planificada, porque también hay que ser honestos, la propiedad tenía unas 10 hectáreas de una siembra compacta de ciprés, la vendimos y eso nos ayudó a pagar como un 35, un 40% de la finca, y hace tiempo se apostó a eso. Hoy la solución o la necesidad tal vez, ocupamos igual comprar propiedades, pero debemos resolver primero el que ya se nos hace imperioso, traer el agua. Don Holman, se nos agota el tiempo, pero finalmente, en pocas palabras, ¿cuál es el reto de los acueductos actualmente y su mensaje final? El reto de los acueductos debe ser administrar los recursos con mucha responsabilidad. O sea,
Desde los trabajadores hasta las juntas directivas que toman las decisiones, deben tener mucho cuidado en cómo administran e invierten los recursos. Me parece que el desarrollo empieza por ahí, por un buen uso de los recursos en todos sus extremos, desde los financieros hasta los recursos materiales que se requieren para desarrollar las obras. Requerimos una enorme participación de la población. La gente debe integrarse, como lo he venido diciendo, que nos ayuden a ahorrar agua y que se conviertan en parte de la solución y no que nos hagan más grande el problema. Bien, don Holman, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Esperamos, como le decía al inicio, tenerlo de vuelta con más noticias positivas para el desarrollo de la región. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de actualidad. Y como lo decía el señor presidente de este acueducto, la responsabilidad está en las manos de todos. Usted y yo podemos hacer un cambio y contribuir para seguir preservando el agua, un líquido que sin duda alguna es fundamental para la supervivencia humana. Que pasen muy buenas noches y los esperamos en una cita más con la actualidad la próxima semana. Actualidad